Una de las primeras cosas con las que trabajo y empezamos es, y que les hago hacer, es cómo aprendiste a ser madre. Y entonces te sientes inseguro, falta de habilidades como madre. Y empiezas a cuestionarte si las decisiones que tú estás tomando son correctas o no, ¿no? Entonces, o sea, hay veces que me preguntan las cosas y digo, ¿qué me preguntas? ¿A qué me preguntas eso? Tú sabrás, ¿no? Entonces, pero llega a tal nivel la inseguridad que, que les produce esa conexión profunda que incluso llega a generar dudas sobre su capacidad para poder guiar a su hijo o apoyarlo de manera efectiva. No busques más. Está dentro de ti. Porque la salida es hacia adentro. Bienvenido, bienvenida a Resignificando, el podcast que cada martes y cada jueves nos trae JM Gris sobre coaching, gestión emocional, crecimiento personal y lo que acontezca en la vida. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a Resignificando, el podcast que cada semana viene aquí para hacernos pensar y hacernos pensar fuera de la caja y hacer pensar un poco más allá y que con hacer pensar ya a veces es suficiente, ¿no? O sea, porque parece que cada vez nos olvidamos un poco más de pensar. Bueno, en primer lugar, pediros disculpas porque después de la sesión que tuvimos con Oscar Smith sobre el ChatGPT y la deshumanización de ChatGPT, lo dejamos en tablas, así entre caballeros, y dijimos de traer al doctor José Juan Rodríguez, doctor en psicología del aprendizaje de la Menéndez Pelayo, al cual aceptó venir a hacer el desempate. Pero lo que él no sabía es que iba a coger un cólico nefrítico esa misma semana, con lo cual no ha podido estar aquí. Desde aquí, José Juan, nuestro mejor deseo de que todo vaya bien y te esperamos lo antes posible. Presentaros a Edith Landó. Era la siguiente persona que estaba dentro de la escaleta. Y tenemos un tema que creo que va a ser interesante, que es la C-Level y el C-Level y los adolescentes, ¿no? Cómo se compagina liderazgo y adolescencia y todo junto y tal. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser educado. Buenas noches, Edith. Buenas noches a esta tu casa. El micrófono es tuyo. Buenas noches, Josep María. Muchísimas gracias por este espacio tan espectacular. Como sabes, me encanta hablar contigo, tener largas conversaciones y nutrirnos con ellas y de ellas. Y ante todo, pues también desearle al doctor José Juan Rodríguez que se recupere lo antes posible, que creemos que es súper interesante el tema y también me interesará ver cómo salís de esas tablas. Con Edith pasa lo mismo que con Oscar, que es otro de los conversos, presuntos implicados. Persona que empezó en el campo de ingeniería, ahora explicamos, y que se acabó dentro del mundo más humanístico. Entonces, cuando son estas circunstancias, a mí me gusta pues que sea el propio invitado o invitada quien lo explique y que además nos diga el motivo, porque yo tengo mi propia teoría, ¿no? Porque de alguna manera soy el converso. Entonces, Edith, tú eres licenciada en químicas, ¿no? Sí, soy licenciada en químicas y bueno, y empecé mi mundo laboral dentro de los laboratorios, dentro de la petroquímica. Y en un momento determinado, pues, que nos pasa a muchas mujeres, debemos elegir entre la maternidad, ¿no? Y seguir pues, un tipo de desarrollo profesional u otro. Entré en el mundo de la educación, evidentemente, pues a enseñar a adolescentes física, química, matemáticas y este tipo de materias. Fue entonces cuando descubrí algo que me hizo cambiar, ¿vale? Yo lo que vi es que todo esto había cambiado y que para que te sigan y que para poder llegar a ellos debíamos y debemos ser nosotros
los que debíamos acompañar en el aprendizaje, ¿vale? Y entré en el mundo del coaching. Estamos en el momento, siempre hemos hablado de los C-levels, las C-levels, que es en este caso, y los adolescentes, ¿no? Y siempre hemos hablado de, bueno, es que claro, hay que llevar los niños al colegio y el niño se ha puesto enfermo y tal que cual. Y eso es una etapa. Pero y yo que mi hijo ya tiene y ya ha pasado. Si la infancia tiene sus temas, la adolescencia también los tiene y muy, muy, muy especiales, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ese es el momento de que vamos a hablar hoy. Y si te parece, lo podemos hacer un poco con plan storytelling, ¿no? Vamos a ver si podemos explicar si nos sale explicar una película, ¿no? Y tanto que está de moda el storytelling y tal. Entonces, si tuviéramos... En primer lugar, hay una cosa que creo que tenemos claro, tanto tú como yo, que cuando estamos en sesión o cuando estamos en trabajo, llámale como quieras, los protagonistas no somos nosotros. Nosotros hacemos preguntas para ayudar a que los otros aclaren sus ideas. A mí es que siempre preguntas. Sí, pero no es para mí, es para ver si... Y ahí es donde salen las congruencias o no, ¿no? Entonces aquí el prota o la prota, y vamos a hacer en este caso, vamos a hacer la prota. ¿Quién es la prota? ¿Cómo es la prota? ¿Qué siente? ¿Qué pasa? Vale, wow. Siempre ser unos líos. Sí, no risky, no fun. Además de verdad. Vale, a ver, la prota. Pues voy a hacerlo un poco más divertido y todo, ¿no? Entonces me voy a poner, como dices, que hagamos una película, ¿no? O sea, nos vamos a montar nuestra propia película y le voy a poner incluso nombre a la protagonista y vamos a ver, ¿no? O sea, cómo podría ser esa C-level, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que se llama Laura Hernández, si te parece, ¿vale? Y sabiendo que evidentemente es un personaje ficticio, ¿vale? Pero que tengo en mente, cuando voy hablando sobre esta Laura, tengo en mente a las cientos de madres, o sea, miles ya, con las que he podido trabajar, ¿vale? Y que tienen este perfil de C-level, y que tiene hijos adolescentes. Pues imagínate, Laura, estaríamos hablando de una mujer aproximadamente unos 45 años, 40 y tantos años, ¿vale? Exitosa, ejecutiva, de alto nivel, que ocupa pues un cargo directivo en una empresa, puede ser suya o no, ¿vale? Y que puede estar o no casada, ¿vale? Y se encuentra que tiene a 2 adolescentes, por ejemplo, ¿no? Más o menos, pongamos 15, 17 años. La vida de Laura se desarrolla principalmente entre su hogar y su trabajo. Algunos viajes ocasionales por motivos profesionales. ¿Y qué es lo que siente, como me comentabas, ¿no? O sea, pues Laura es una mujer que siempre se ha sentido involucrada en la educación de sus hijos, ¿vale? Quiere lo mejor para ellos, es su prioridad. Pero de repente a mí lo que me comentan las madres generalmente es que en un momento determinado esa conexión que tenían y eso que tenían súper seguro y súper claro de la educación de sus hijos empieza como a desmoronarse. Y con el adolescente de repente sienten como esa desconexión y no entienden muy bien qué está pasando, pero ahora de repente no entiendo bien a mi hijo. Voy a poner el caso que me pasa bastante y de hecho, bueno, yo no lo he dicho, pero yo también soy madre de 2 adolescentes, con lo cual, o sea, también lo vivo. Como digo, 24/7 entre adolescentes, ¿no? Entonces pongamos que Laura tiene a María, que es una hija y que va sola, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque María hace lo que se espera de ella. Pero tiene Carlos, con aproximadamente unos 17 años, que ya está oliendo la mayoría de edad, 18 años, ¿no? Entonces para Carlos eso ya es como la libertad. Y Carlos pues es como más creativo, más disruptivo y no hace lo que, o sea, el caminito, ¿no? Ese que nos gustaría a todos los padres de que, bueno, que nuestros hijos pues que son felices, que hacen lo que tienen que hacer, su trabajo, su escuela, su tal, ¿no? Sino que se empieza como a desmarcar y no sabes muy bien qué hacer ni cómo hacerlo.
hasta ahora siempre había tenido muy buena relación con sus hijos y aunque puede hablar y todavía puede comunicarse con ellos, siente que hay algo que no marcha bien. ¿Vale? Sobre todo, en cuanto al esfuerzo y el trabajo de Carlos en sus estudios, en cuanto a la motivación. Sabe que es potente, entiendes que es necesario para su vida, para su hijo. O sea, esta disrupción, que esté en contra tuya, comprendes que no es personal. Yo siempre les digo a mis madres, a las que trabajo con ellas, digo, a ver, no es personal, es cerebral, ¿no? O sea que a partir de los 13 años, nuestros hijos y o sea, incluso nos pasa en las aulas, ¿no? O sea, que no escuchan, no te escuchan, ¿no? Entonces, esos sermones no sirven para absolutamente nada. Ese sentirte mal porque no te está escuchando no sirve para absolutamente nada. O sea, solo para sentirte tú mal. Y, bueno, evidentemente sí que hay soluciones y hay tal, ¿no? Pero debes comprender que la etapa adolescente necesita, como comentabas tú, necesita despegarse de los padres, despegarse de lo conocido para conformar el adulto que será. Y eso lo va a hacer, o sea, en contraposición a ti y encontrando su sitio, buscando su sitio con el resto de iguales, ¿no? O sea, con lo que estabas comentando tú, ¿no? Que el adolescente es gregario. Aquí sale el ego tan necesario, ¿no? O sea, hay veces que decimos acallar el ego, pero es que hay veces que el ego es completamente necesario, ¿no? Entonces, para conformarnos como personas, como adultos, y cuando comprendes eso, pues entiendes muchas cosas y se relaja muchas cosas. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En la adolescencia. También les digo que, ojo, hay que estar sin estar. ¿Vale? O sea, no puedes decir, bueno, como es la etapa de desconexión, pues yo también desconecto, ¿no? O no estoy. Es importante comprender el poder estar sin estar con tu adolescente. Es importante ese reojo, ese rabillo del ojo, ¿Qué te parece si vamos al problema? ¿Cuáles son el problema y los dolores que tiene Laura? Y yo por ser un poco más así, para entrar un poco más a fondo, separaría un poco entre el dolor externo, el dolor interno y el dolor filosófico, o sea, el dolor externo. Lo digo porque no por ser tan académico, pero sí por poder entender más lo que pasa en ciertos momentos, ¿no? En el dolor externo estaríamos lo que se evidencia más, pero el dolor interno es lo que siente Laura y el dolor filosófico es qué es lo que siente Laura más allá en el fondo. Para ti, ¿cuál sería esos dolores? A ver, el problema principal de Laura, o sea, con respecto a la educación de su hijo, es la falta de conexión, ¿vale? O sea, desde el punto de vista de Laura, necesita esa conexión sólida y significativa, pero en ese momento, o sea, Carlos no está para esas historias. Cuando estamos hablando de problemas externos, uno de los problemas externos más importantes va a ser la falta del tiempo y el agotamiento, ¿vale? O sea, ¿por qué? Pues porque a mí cuando me comentan, cuando estoy hablando con las madres con las que trabajo, en mentoría o tal, lo que más vemos es la agenda ocupadísima de Laura, ¿vale? Son demandas constantes del trabajo, además eres perfeccionista, quieres hacerlo muy bien, llevas equipos, lideras equipos, entonces la demanda es constante y te deja poco tiempo y poca energía, porque además es que acabas como agotado. O sea, cuando llegas a casa lo que quieres es tranquilidad, o sea, lo que me dicen todas es que necesitas, por favor, algo de tranquilidad, calma, ¿no? Y lo que necesitas tú, o sea, lo que necesitaría Laura básicamente, pues es ese tiempo de calidad y esa energía para poder dedicarse a la relación de su hijo. Resulta que, o sea, que en esos momentos de desconexión emocional, o sea, pues no tienes ni ese tiempo ni esa energía, ¿vale? Entonces eso es un dolor y un problema externo. Otro será la comunicación, o sea, que la comunicación en este sentido es limitada, ¿vale? Entonces, debido a esto, al tiempo, al agotamiento, ya que el adolescente pues no está para historias, o sea, los móviles, la tecnología, mis amigos, no estoy para que cuando a ti te apetece o para cuando tú puedes, o sea, pues empezar a hablar de temas y de necesidades, ¿vale? O de qué es lo que me está pasando. También una cosa que has dicho tú que creo que es muy importante en este punto, o sea, creo que es de vital importancia, son las presiones externas y las expectativas, ¿vale?
expectativas que tú te has puesto, ya sea como en tu trabajo, como ejecutiva de alto nivel, y aparte también como madre, ¿no? Te pones unas expectativas como madre muy altas y pones unas expectativas en tu hijo que también son altas, ¿vale? Entonces, esas presiones pueden generar pues un estrés, o sea, hay sentimientos de culpa, sientes que no estás cumpliendo con los estándares establecidos, ¿no? Muchas me vienen y me dicen, ostras, es que realmente no es lo que yo me esperaba o no es la familia que yo me esperaba, no está actuando como yo me esperaba, ¿no? Y aunque tú puedas comprender que tu hijo es alguien completamente diferente a ti, no deja de dolerte y de hacerte sentir culpable y de hacerte sentir mala madre. De hecho, es curioso porque el otro día una madre me estaba diciendo, bueno, el caso este, ¿no? Hijo y hija, y uno es, bueno, pues sigue los estándares y el otro no, ¿no? Y lo que me decía esa madre es que me decía, bueno, es que con esta me hace sentir buena madre y el chico me hace sentir mala madre. Y dices, bueno, pero tú como madre eres buena, o sea, bueno, yo siempre les digo que eres buena madre, ¿no? O sea, con lo que sabes. Pero el sentimiento de esa madre era, en función del resultado de mi hijo, o de mi hija en este caso, me siento buena madre, o sea, va ligada mi expectativa, o sea, que yo, vamos, ¿no? A sentirme buena madre o mala madre. Y por último, pero no por ello menos importante, otro problema externo sería la dificultad de poner límites, ¿vale? El adolescente necesita límites. Y a lo mejor, pues como si Level, o sea, en tu trabajo eres muy capaz de poner límites a tu equipo de trabajo, pero llegas a casa, abres la puerta y ya, por lo que decíamos, tiempo, agotamiento, lo que sea, no eres capaz de enfrentarte y de empezar a discutir o lo que sea y poner unos límites y marcar unos límites que sean efectivos y que, o sea, y entonces se sienten a veces tentadas de ceder ante demandas de su hijo. ¿Para qué? Pues para evitar conflictos o porque no sabe cómo abordarlo, o pasan de ser muy estrictas a ser, bueno, beligerantes, o sea, de un lado a otro, ¿no? Sin saber muy bien cómo actuar. Una de las primeras cosas con las que trabajo y empezamos es, y que les hago hacer, es cómo aprendiste a ser madre, de dónde viene, ¿no? De dónde viene todo esto, ¿no? O sea, y trabajamos muy bien toda esta parte que estás comentando tú ahora, de qué no es tuyo, qué es lo que no es mío. Es que yo no soy madre, pero si te me dijeras de cómo has aprendido a ser padre, te diría, pues de ser hijo. Porque claro, yo lo he vivido desde el otro lado, Sí, y sí. de ser hijo y ver cómo hacía las cosas mi padre o mi madre, pues de ahí he empezado a entender ciertas cosas y después he ido haciendo la mía. Pero la respuesta para mí, rápida para ti, sería de ser hijo. Tal cual. Lo que pasa que, o sea, que lo curioso es que muchas veces hay, o sea, tengo los dos puntos, los dos extremos, ¿no? Los padres que dicen de ser hija, aprendí de mi madre, de mi abuela, de mi tía, ¿no? Depende de quién te cuidara en ese momento, pero sí que quiero parecerme a ella o sí que voy a la misma línea, o hay algunas que te dicen, no, pero es que yo hago todo lo contrario porque no me puedo parecer. Y entonces Amiga, cuando yo les digo, ¿sabes que hacer todo lo contrario es es lo exactamente lo mismo. mismo? Es lo mismo, pero en polaridad. Y ahí tienes que abrir, cuando abres eso, estás abriendo el toril. ¿Cómo Así, me estás diciendo de que yo sí, soy igual que mi padre? Pues igualita. O sea, sí, crees que no y en cambio, pero en polaridad. sí, total. Eso es muy difícil de entender, Edith. Sí, pero lo ven, Más que entender, de asumir en un primer momento. sí, 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 sí. Y Pero es interesante cómo le haces entender y cómo le vas y tal. Y después son las personas que más entonces lo asumen y lo integran. Pero es súper chulo trabajarlo. O sea, bueno, yo es que me emociono, porque claro, cuando ves esto, Sí. algunas se te enfadan, otras ¡Bum! entran, tú lo sabes, otras no sé qué, otras se quedan como en shock. O sea, el otro día unas madres en mentoría me decían, es que nos desterotas todo nuestro mundo, ¿no? O sea, era una mentoría grupal. Y digo, claro, para eso estáis aquí. No, para derribar todo A mí eso. me llaman el agitador de mentes, Me ¿no? encanta. O don preguntas. Pero es que está muy claro. El tema, yo recuerdo un caso de que alguien estábamos en ello y se quedó callado, una persona especialmente locuaz, y se quedó callado. Y yo dije, ya sé por dónde vas, pero nada, pa'lante.
pum, 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 pum. Y digo, bueno, cuando quieras hablas. A mí no hay persona en este mundo que me ha dicho que yo soy igual que mi padre. Claro, Digo, pues alguien te lo tenía que decir. yo soy el primero. Y si quieres, vamos, y ahora vamos a discutir, vamos a matizarlo y vamos a verlo y vamos a... Es que me siento culpable. Digo, yo no te estoy... No, no es eso, ¿eh? No es eso, no es eso. Fíjate el sesgo, no la creencia, sino el sesgo que hay ahí, ¿eh? Entonces, esos son de aquellas cosas que a mí particularmente me retan y me traen. Sí, totalmente. Vamos a los internos. Vamos. Pues bueno, como estamos comentando, o sea, ¿cómo se siente, no? O sea, cuando estamos hablando de internos, pues, ¿cuáles son esas consecuencias o dificultades que se enfrenta a su día a día, ¿no? Algunos ejemplos podríamos decir sentimientos de inseguridad, ¿vale? Inseguridad y duda. Aunque son mujeres, yo siempre digo que son mujeres muy potentes, ¿vale? O sea, porque evidentemente sacan adelante pues unas carreras, unos equipos, unos liderazgos, uno de todo. En el papel de maternidad, cuando tu hijo, entre comillas, dentro de tus expectativas fracasa, te hace sentir directamente que tú estás fracasando, ¿vale? Y entonces te sientes inseguro, falta de habilidades como madre, y empiezas a cuestionarte si las decisiones que tú estás tomando son correctas o no, ¿no? Entonces, o sea, hay veces que me preguntan las cosas y digo, ¿qué me preguntas? ¿A qué me preguntas eso? Tú sabrás, ¿no? Entonces, pero llega a tal nivel la inseguridad que les produce esa conexión profunda que incluso llega a generar dudas sobre su capacidad para poder guiar a su hijo o apoyarlo de manera efectiva. Yo a veces le llamo, o sea, que les digo, es que tiene síndrome de la madre impostora, ¿no? O sea, en vez de la mala madre, síndrome de la madre impostora directamente, y les hablo sobre ello, ¿no? Otro que, o sea, que es de hasta súper arraigado es la culpa y la autocrítica, ¿vale? Entonces, sentir esa carga constante de culpa, o sea, es que es algo, o sea, que es que casi todas las madres, por no decir todas las madres, en algún momento determinado sienten culpa, sienten autocrítica por no poder dedicar tiempo a su hijo, porque su hijo no está respondiendo académicamente, porque no cumple las expectativas, como contábamos, que no tienen sobre sí, o que incluso sus compañeros de trabajo o sus subordinados o la familia, ¿no? O sea, dices, hombre, pues tú que eres tal y mira a tu hijo, ¿no? Entonces, o sea, eso es arrollador, o sea, vamos, a veces incluso sensación de que están perdidas. Te dicen, están perdidas, y lo que más, están frustradas y tristes, ¿vale? En los casos que he visto es, primero, que hay un espejo muy claro entre familia y trabajo y equipo. Son tus familias. Son tus familias. Y de alguna manera, no es que gestiones las dos, no, porque no lo veo así, pero de alguna manera dices, ¿cómo puedo yo gestionar un entorno así y este entorno? Pues porque las emociones son totalmente distintas. Entonces, pero claro, en ese momento no. Y además aquí ha habido momentos donde yo he visto, donde tú hablas de autocrítica, pero ¿qué pasa? Que cuando es el hijo que te critica a ti, que te... Pero eso es constante, y además en la adolescencia más todavía. Es que eso va a estar, Edith, eso va a estar. ¿Vale? Porque la culpa es tuya, porque tú no sé qué, tal que cual, está lo otro, con lo cual la madre aún reafirma más, desde un punto de vista de un juicio externo, juicio, en cual, en mi caso muchas veces es padre, y que, claro, dice, hombre, es que no es que lo siento yo, es que me lo dice. ¿Quién? Él. Digo, a ver, ¿quién te va a decir si no? Claro, y es que van directos. Y aquí también es lo que les digo, chicas, que no es personal. O sea, que tu adolescente, o sea, está sacando la rabieta. No puedes entrar ahí tú, ¿no? O sea, no te puedes. Están en negación.
Claro, claro. Están en negación y entonces la culpa es de todos los demás y sobre todo tuya. La negación incluso están en mecanismo de supervivencia, o sea, es Sí, supervivencia, sí, es sí, sí. yo quiero llegar a esto, yo quiero conseguir eso, y quién me lo impide, ¿no? O sea, pues mi madre, pues voy a con todo y a por todo, ¿no? Pero no es que sea contigo como madre, ¿no? Sino que es que ellos necesitan llegar a donde querían llegar, conseguir lo que, o sea, pues lo que sea, que quisieran conseguir, ¿no? Ya sea salir, ya sea el móvil, ya sea que no le dejas en paz, ya sea que eres una pesada, que todo el rato estás igual, ¿no? Entonces, eso es constante, o sea, y es iba a decir normal, aunque no creo en las normalidades, pero forma parte, ¿no? de esa rebeldía que estábamos diciendo antes, ¿no? Vamos a llamarla habitual. Habitual. Vamos a decir habitual, es habitual. E incluso también aquí voy a hacer un apunte curioso, porque hay madres que me dicen, bueno, pero es que el mío es muy bueno y el mío no hace esas cosas y tal. Ojo, ¿vale? O sea, porque hay rebeldía, o sea, hay diferentes tipos de rebeldía y no siempre tiene que ser una rebeldía disruptiva, ¿vale? O sea, puede ser una rebeldía silenciosa. Entonces, tenemos que ser conscientes de en qué punto está nuestro adolescente. Y encubierta. Por eso, Y encubierta. totalmente. Y es la más peligrosa. Sí. Es la más peligrosa porque aquello que hablábamos del rabillo del ojo y tal que cual, mientras tanto lo otro dice, bueno, pues lo tengo controlado, pero de golpe y porrazo te enteras que hay esto o que hay lo otro que entra en riesgo la salud o la integridad. Sí. Además es que yo más de una vez y más de dos, o sea, y más de 100 podríamos poner, que estás hablando con una madre que ha pasado cualquier cosa con su hijo, ¿no? Y dice, no, el mío no, pondría la mano en el fuego, la mano en el fuego, la mano en el fuego, y te dicen, tal, y te dicen, perdona, te dicen, pero es que, o sea, y además, ¿y tú cómo lo sabes? ¿No? Y aquello, tú te quedas así y dices, pues, ¿por qué me lo ha dicho tu hijo? Y, o sea, es que, de verdad, el adolescente hay que conocer y hay que entender qué etapa es. Vamos con ello. Filosófico, supongo que te estás refiriendo, y a ver si me sales por ahí o vete tú sabes por dónde me sales, yo sé María, al tema de las preguntas existenciales, ¿no? O sea, ser un poco, cuando nos empezamos a hacer preguntas sobre nuestro propósito de vida, valores, el sentido, ¿no? Entonces, si volvemos a retomar esta figura, este personaje de Laura, en este momento se puede llegar a cuestionar si está cumpliendo su propósito de vida, ¿vale? ¿Está invirtiendo suficiente tiempo, suficiente energía como para tener relaciones significativas? Claro, o sea, lo más importante en tu vida es tu hijo, ¿vale? Y me están dando donde más me duele, o sea, directamente la llaga, sale la llaga, ¿no? Entonces, te puedes llegar a estar priorizando. ¿Estoy priorizando adecuadamente mis valores? ¿Estoy contribuyendo de manera significativa a la vida de mi hijo? Si lo que yo estoy haciendo ahora, o sea, en función de cómo yo actúe con mi hijo, ¿dónde va a llegar mi hijo? ¿No? Es que es muy heavy todo esto, ¿no? Entonces, puede llegar a experimentar un conflicto interno entre su carrera profesional y su papel de madre, ¿no? O sea, cuestionárselo. Si el tiempo y el esfuerzo a su hijo está sacrificando su éxito profesional, ¿qué está pasando? Ostras, o sea, me decanto por un lado o por el otro, ¿no? Me gusta mi trabajo, mis responsabilidades. ¿Es posible conseguir la armonía entre mis dos roles? ¿Vale? Y además, generalmente, puede llegar incluso a tener un significado, una trascendencia, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto que estoy teniendo en la vida, tanto de mi hijo como de mi equipo? Yo, primero, totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que hay el self y el ego ahí detrás. Después tienes los valores. Y más sobre eso hay creencias, sesgos, estereotipos, cosas que... Y todo eso van haciendo maletas que vas encima. Pero llega un momento donde la duda llega a los valores, que es el punto más hondo. Para mí, es mi opinión. Para mí también, o sea, coincido. No. Eso es cosa de opiniones y yo con tu opinión... Coincido. Para ¿vale? mí también. O sea, todo lo demás a mí me es igual, porque a mí háblame de valores. Ahí háblame de la tabla de Schwartz o del que sea, de los 10 grupos de valores, pero háblame de valores. ¿Qué es lo que te mueve a ti?
Y solamente hay una cosa para mí que está siguiente, que es el propósito. Totalmente. Pero para mí el propósito es mucho más alto que el Ikigai. Cuando hablamos de Ikigai o hablamos de... Para mí el Ikigai es otra historia. Para mí el propósito de vida es casi no voy a decir existencialismo, pero ya nos estaríamos metiendo por... Pero Hombre, es trascendental, o sea, ya es un nivel, cuando te empiezas a hacer este tipo de preguntas, para mí los valores, yo cuando trabajo con las madres, también trabajamos muchísimo en los valores, además es que para educar a o sea, es que a mí me encanta y me apasiona, y discúlpame, o sea, no, o sea, que es que me voy a poner aquí, o sea, que se me ponen los pelillos de punta, porque educar a un adolescente lo que te está haciendo es llegar a este punto, ¿vale? Y entonces, tú lo que te está exigiendo tu adolescente es primero que tú crezcas, o sea, que tú te desarrolles, porque no puedes estar al mismo nivel. Y yo cuando les digo que entran en choque con su adolescente, es porque tu adolescente te está enseñando algo que tú no has crecido, que tú no has vivido, y estás a su nivel. Y permíteme que diga una frase bastante heavy ahora, ¿vale? Que cuando tú estás al mismo nivel que tu adolescente y estáis discutiendo en esa vorágine y estáis teniendo una lucha de poder, estás dejando a tu adolescente huérfano. Y esto se lo digo a mis madres, porque claro, dos adolescentes ahí discutiendo con una lucha de poder quiere decir que no eres capaz de verlo desde otro nivel. Y eso es lo que te está exigiendo, coherencia con tus valores. Coherencia con tus valores. Cuando tú eres capaz de verlo desde otro nivel, desde otro punto de vista, y comprender que tu adolescente tiene que ir a luchar contigo, pero no te encuentra. ¿Por qué? Pues porque tú ves las cosas desde otro punto de vista. Yo cuando trabajo con las madres al final me dicen, Edith, es que es hasta divertido. No divertido ver a tu hijo sufrir. Cuando comprendes que, o sea, que no te va a encontrar, y cuando comprendes cómo tratar y cómo trabajar con tu adolescente para poderlo acompañar, ¿vale? Entonces, es algo, o sea, que no te hace sufrir, no te hace sufrir. Y ese es el punto al que debemos llegar. Yo les digo muchas veces, es que tu hijo no es tu amigo. Claro, no es tu compañero. Totalmente. No es tu compañero. Y además, yo tengo otra tesis. El trabajo tiene más o menos una trayectoria, habrá alguien que no estará de acuerdo conmigo, cosa normal. Claro. Una trayectoria más o menos plana, ¿vale? Tú tienes que dar lo más que puedas, y hay momentos donde hemos tenido, yo que he estado en una fusión de 5 compañías y en una fusión de 2 compañías, pues imagínate en una fusión de 5 compañías, si allí la sufrimos, ¿no? O sea, con lo cual, más o menos tienes una tendencia de trabajo, si lo pones en unos ejes, más o menos, no en línea, pero previsibles, vamos a llamarle así. En el de padre no, en el de padre o el de madre no. La ventaja es que son previsibles, porque como niño va a haber unos requerimientos, y como adolescente va a haber otros, y como adulto va a haber otros. Entonces ahí es lo bueno de hacer, y al menos yo se lo hago a los míos que son con niños, preparados para la adolescencia, prepararos, porque además la adolescencia nuestra, Edith, que la mía es del siglo pasado, entonces no es la adolescencia de ahora. No. Con todos los inputs, con todas las cosas que hay al alcance, nosotros éramos mucho más cortos, estábamos mucho menos estimulados. Sí, menos estimulados, menos informados, ¿no? La información, o sea, no te llegaba, o sea, tantos inputs y tantas... ¿no? Ahora no, ahora la información, están más informados ellos que nosotros a veces. ¿Ves chiquillos que van con el teléfono tal, y pasas así y ves que están con fotos porno o con fotos... Sí, dices, la información, sí. Pero después podemos hablar de ética en las telenoticias o en no sé qué, y que vamos a poner ciertas leyes o ciertas... y no somos capaces de entender lo que estamos poniendo al alcance. Totalmente. Que además estamos poniendo, entraríamos en una derivada que podría dar de mucho,
en el tema de la pornografía, que es algo no real, es ilusorio, Sí, es irreal, es adictivo, con lo cual ahí hay un riesgo. Y después no fumes o no bebas. no, y aparte, o sea, que es un tema tabú en casa, con lo cual yo les digo, si no Claro, habláis de eso, ¿dónde se están informando? O sea, ¿dónde les llega la información a vuestros hijos? Es que también es muy fuerte esto. no estoy Es que diciendo, no para mucho, no ¿eh? estoy diciendo, y lo digo no por ti, lo digo no estoy diciendo que el no fumas o no bebas no sea interesante y no sea correr, pero hay Sí, que tener una coherencia en todo. Hay que informar al adolescente de todos los riesgos de las adicciones, y voy a ser muy duro, de las adicciones que hay peligrosas y no peligrosas, adicciones legales y adicciones no legales o alegales. sí, y además voy a poner la coletilla, y es que todo esto se trabaja desde la inteligencia emocional, desde la información, y, no, y los responsables de la inteligencia emocional de nuestros hijos somos los padres. No es el sistema educativo y no son los profesores. Entonces, yo estoy en los dos ámbitos, tanto como madre como dentro del sistema educativo, y la inteligencia emocional, valores, toda esta información, sí, está muy bien que desde la escuela haya un acompañamiento, pero en casa también se debe trabajar y se tiene que trabajar, y somos responsables de ello. Entonces, no puedes tirar la pelota hacia el otro lado, ¿vale? Sino que en casa se tiene que hablar de todo esto, y tienen que saber la postura familiar ante diferentes temas. Está claro, está claro. Y que ellos pueden tener una postura que no sea la misma. Totalmente. Sí, pensamiento crítico, Razonada, total, y que aprendan a razonar. total. Mira, Edith, no estoy de acuerdo con tu opinión, te la respeto, pero los argumentos los podemos discutir. Mira, José María, es totalmente cierto, y lo que es importante, y aquí también voy a puntualizar, que el adolescente a nivel cerebral no puede hacerlo, ¿vale? O sea, Ya. es el momento, o sea, debemos entender como adultos que es el momento de la etapa del desarrollo evolutivo en el que están aprendiendo a hacerlo. Entonces, no podemos mirar al adolescente como un adulto pequeño o descuajeringado, ¿vale? Entonces, el adolescente es una etapa adolescente, el desarrollo cerebral no está al 100%, está a un 80%, antes que hablábamos del 80-20, está a un 80%. Precisamente la parte que queda por desarrollar es toda la parte frontal, la corteza prefrontal, que es la encargada de todo esto que estamos hablando ahora, del pensamiento crítico, de ser capaces, o sea, de ver diferentes caminos y diferentes opciones, de no ser impulsivo, ¿vale? O sea, son impulsivos, no ven el futuro, o sea, no ven las consecuencias, o sea, no actúan en función de unas consecuencias. Ellos creen que las consecuencias les pasa, o sea, nosotros les hemos educado para que sepan las consecuencias, pero creen que no van con ellos. Entonces, Edith, estamos en medio de la película. ¿Y dónde está el malo? el malo de la película, ay, el villano. Podríamos decir que hay en este punto diferentes villanos, ¿vale? O sea, voy a enumerarlos así un poco más rápido, ¿no? Para que podamos hablar con ellos, pero desde las influencias externas, o sea, el entorno social y cultural en el que crece, o sea, en el que está creciendo el niño, y además desde dos puntos de vista, o sea, desde el adulto, incluso de sus compañeros, ¿no? O sea, grupo de influencias negativas, los medios de comunicación, malas compañías, todo esto pueden ser villanos. También resistencias al cambio, tanto de Laura como de su hijo, ¿vale? Dependiendo de los patrones de comportamiento, de las dinámicas familiares, que sean poco saludables o no, ¿vale? Entonces, todo esto también puede dificultar muchísimo el proceso de desarrollo tanto del niño como de Laura, ¿vale? También, y aquí voy a ser un poquito, déjame, crítica, con encontrar profesionales que realmente comprendan esta etapa, ¿vale? Y que puedan abordar, pero de verdad y de forma específica, la idiosincrasia de la adolescencia, ¿vale? O sea, el adolescente no es un niño mayor o un adulto pequeño, o sea, es un adolescente y debe considerarse como tal, e incluso del sistema educativo, ¿vale? O sea, hay veces que yo lo considero como un villano, porque hay veces, o sea, que si son, por ejemplo, el sistema educativo pues no coge ese enfoque del desarrollo personal, ¿vale? Entonces nos enfocamos más en el aprendizaje. O sea, ¿hay problemas de aprendizaje? No. Rigidez, sistemas muy rígidos,
¿vale? O si eres bueno académicamente, pues todo lo que quieras, pero si no, no, ¿no? E incluso, pues, profesores que no están formados para trabajar desde la inteligencia emocional. Y, y cuando estamos con esto, yo siempre hago la pregunta naif, ¿no? Oiga, ¿esto duele? ¿Esto se cura? Sí, yo creo que todo, al final todo, o sea, doler duele, ¿vale? Duele y mucho, y el dolor además es físico, ¿vale? O sea, yo digo, el dolor de una madre es un dolor físico, pero claro que sí, ¿vale? O sea, sí que tiene cura, y yo creo que una de las curas mejores o en estos momentos que tenemos y que poseemos es trabajar con mentores, ¿vale? Trabajar con mentores que cada vez somos más, ¿vale? Los que hemos estado y estamos ahí, ¿vale? Y además, o sea, dentro de los mentores yo lo que les diría es que si busquen alguno primero que esté formado, ¿vale? O sea, porque últimamente me encuentro bastantes que, o sea, que por el hecho de ser madres y que les ha funcionado, pues actúan como mentores y dices, madre mía, ¿no? O sea, eso te funciona en ese punto específico, pero falta mucho, ¿vale? Entonces, que estés formado, que ya lo hayas hecho, que tengas resultados, que también lo hayas vivido, ¿vale? O sea, entonces, en ese caso, sí que puedes trabajar con mentores que sí te pueden acompañar. ¿Y qué plan sencillo? Porque generalmente en estos temas, yo siempre digo, cuando alguien me viene y dice, oye, es que me pasa esto, digo, olvídate de la blue pill, de la red pill. Oh, sí. Yo no tengo de estas píldoras. No, Yo no tengo de estas no. píldoras, ¿no? Pero la gente también huye de de los trabajos largos. ¿Qué plan sencillo propones tú? En Mira, grandes trazos. mira, grandes trazos, ¿vale? O sea, yo ya llevo muchísimos años trabajando en esto, eh, y dentro de las mentorías, por ejemplo, yo mentorizo y en tres sencillos puntos con los que yo trabajo. El primero es que primero vas tú. No sé cómo te suena eso. Pero yo siempre les digo a la madre, primero vas tú, ¿vale? Entonces, primero tú debes estar bien, debes conocerte, debes conocer tus valores, lo que estábamos hablando, ¿vale? O sea, es un trabajo de desarrollo personal tuyo, ¿vale? Entonces, cuando tú comprendes este desarrollo personal y en unos sencillos pasos, o sea, que trabajamos, después también es importante conocer la etapa. O sea, debes conocer el desarrollo del adolescente. ¿Por qué? Pues porque eso libera muchísimas tensiones. Cuando tú comprendes todas las cosas de las que hemos estado hablando, dices, vale, ahora comprendo, ¿no? Entonces, o sea, Perdona, es habitual. totalmente, ¿vale? Entonces, o sea, cuando comprendes, o sea, bueno, pues dejas de tener miedo a ciertas cosas, entonces tienes la seguridad, tienes la confianza, tienes la fe y eso te da la tranquilidad que tanto estás buscando, ¿vale? Y el último punto es, o sea, yo trabajo con preguntas poderosas y les digo, conecta con tu hijo a través de las preguntas poderosas. Lo importante es en quién te tienes que convertir tú para poder hacer esas preguntas poderosas. Yo te añadiría una pregunta a eso. Las preguntas poderosas de ti para la madre o de la madre también para el hijo. No, no. O sea, yo trabajo, evidentemente, con la madre, yo trabajaré a través de las preguntas poderosas, pero lo que yo quiero es que al final tú seas autónoma. Mira, lo que yo quiero es salir de las blue pills que estabas hablando tú ahora, o red pills, ¿vale? Que está buscando todo el mundo. Dame herramientas, dame herramientas. No funciona. Señores, señoras, no funciona, ¿vale? Dejen de buscar ese manual que no existe. El manual está dentro de ti. Y que está dentro de ti, ¿qué quiere decir? Conócete a ti, conoce tus valores, alinéate, ¿vale? O sea, yo trabajo muchísimo para que estén alineadas, seas coherente y en base a tus valores, educa a tu hijo. Entonces, yo te acompaño en ese proceso. Y quien hace las preguntas es la madre a su hijo. Claro. Y entonces aprende a escuchar. Y ahí es cuando el hijo hace un aha moment, que digo yo. Te decía porque más de una vez alguien me ha dicho, pero es que yo no he venido aquí a aprender a ser mentor o ser... Digo, imagínate si es poco mentor ser padre o madre. Imagínate si es poco ser mentor. O sea, claro, es que también es trabajo del padre.
Y todo esto es una visión, primero, autoconocimiento, primero vas tú. Siempre. Autoconocimiento. Y eso ya se decía, conócete a ti mismo, acuérdate, estamos con las filosofías, Sí, pero no se cumple, pero no se cumple. no, Entonces, primero tú. Y fíjate que gente grandes de la psicología como Peterson siempre dice, sé más egoísta y sé más tú y estate por ti. Sí, totalmente. Y dices, pero este tío, que es un gurú, un gran gurú de los... Dice, pero ¿cómo puede ser tan... Iba a decir animal, pero tan así para... Y después piensas, es que tiene toda la razón. Sí, total. Es que, aparte el tema de la semántica, ¿no? Y las palabras y el lenguaje que te voy a decir, el lenguaje es importantísimo, ¿no? Sí. Entonces, ese descentramiento, ¿cómo lo trabajas? Pero, oye, Edith, me parece que haces algún evento ahora y que haces algo donde poder poner práctica a todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Sí. Mira, el día 29 de julio, este mes, hacemos un evento presencial en Barcelona que se titula Tu Poder de Madre. El hashtag es Si eres buena madre. ¿Vale? O sea, para sacarnos de todo esto que hemos estado viendo aquí. Y creo que es una oportunidad increíble para las madres que puedan asistir y que puedan beneficiarse de eso, de que sea un momento y un espacio para que primero vas tú. Entonces te explicaré cómo funciona exactamente todo esto. ¿Qué quieres decir? Si te parece, después en la descripción del podcast pondremos la dirección o cómo contactar contigo, y a partir de ahí, pues los que estén interesados que contacten. Porque Gracias. la película tiene que llegar a su clímax y tiene que llegar a su final, ¿no? El problema es, explícame qué pasa si esto no se arregla. Wow. Mira, si esto no se arregla, y esto me encanta que me preguntes esto, porque hay mucha gente que piensa que la adolescencia es una etapa, ya se le pasará, no pasa nada, no tienes que hacer nada. Y lo que yo veo es que al final esa falta de comunicación entre madre y hijo puede tener, o sea, graves consecuencias, ¿vale? Incluso los conflictos, que cada vez son constantes, que cada vez son más grandes, cada vez son más graves. Un ambiente súper tenso en casa, que dificulta precisamente ese vínculo positivo, dificulta, o sea, el adolescente, como decíamos antes, está solo. Se crea una falta de confianza entre la madre, entre el hijo. Si no confían en ellos mismos, entonces el adolescente va solo, ¿vale? Va solo ante todos estos peligros que estábamos diciendo ahora, ¿vale? Entonces, o sea, va y es fácil, es mucho más sencillo al ser gregario que se junte con gente pues que no funciona o que no va bien, ¿vale? Desconexión emocional. Laura acaba sintiendo que no logra conectarse, y eso también dificulta a ella comprender a su hijo, y además incluso te desconecta a nivel laboral del trabajo, ¿no? O sea, porque al final estás pensando en tu hijo y en que no eres capaz y que no sé qué y cómo lo ayudo, te desconecta del trabajo. Dificultades académicas por parte del hijo, o sea, puede generar muchísimas situaciones que no es necesario llegar ahí. Es que hay un momento de moneda al aire, en el momento del gregarismo, donde te puede caer en una manada saludable, con sus cosas, con sus casos y con sus historias y con sus histerias, pero es que te puede caer por una simple tontería en una manada muy problemática. Sí. Y generalmente, perdona, si emocionalmente están bien, es más fácil que caiga en la buena manada. Si emocionalmente no están bien, es más fácil que caiga en la manada no tan buena. Tú sabes que he hecho bioneuromoción y trabajo mucho con el campo cuántico, y en el fondo estás contactando con lo que eres. Así es. A nivel de pareja estás buscando la polaridad, pero a nivel de grupo te juntas con los tuyos. Sí. Y tienes esa tendencia. Sí. Y lo que yo les digo muchas veces a la madre es que si no encuentra comprensión en ti, o sea, en casa, la busca fuera. Sí. Y la buscará con gente con la que está resonando, por así decirlo, como tú me comentabas. Y que no haya desconexión.
Y cuando hablo de desconexión, estoy hablando de desconexión emocional, de desconexión emocional con él mismo. Para mí, la desconexión, la otra es importante, pero esa o sea, ha de haber mucho cuidado. Y claro, y te iba a decir lo de pueden ser felices y comer perdices. Vamos a ser más serios, y porque la felicidad es una cosa muy seria, ¿no? Sí, pero totalmente, ¿vale? Totalmente. Para mí la felicidad, bueno, sería, o sea, podríamos hablar en otro podcast durante más de una hora también sobre la felicidad, pero sí, totalmente puedes encontrar esa felicidad. Más que felicidad, yo digo, o sea, lo que me comentan las madres es esa calma, esa tranquilidad, esa seguridad. Y sobre todo entender que aunque haya retos, porque yo siempre les explico, o sea, que la vida son esos retos, ¿no? Es como los juegos a los que juegan nuestros hijos, ¿no? O sea, te vienen retos por el camino, pero si tú estás segura de tener lo que hay que tener para afrontarlos y salir victoriosa, entras en esa calma y en esa tranquilidad y en esa seguridad. 100% de acuerdo contigo, porque muchas veces me dicen, el problema es que yo quería nacer para ser feliz y todo. Digo, pero es que la felicidad no existe. La felicidad es temporal, es esporádica, es en momentos. Lo más es estar en paz, estar en ese estado neutro, en ese estado, bueno, vamos a llamarle zen, pero nos entendemos, ¿verdad, Edith? O sea, que estás en tranquilidad conmigo mismo y con el entorno. Y sobre todo contigo mismo, que no es poco. Sí, contigo mismo, o sea, para mí eso es lo más espectacular, ¿no? Es porque entonces, o sea, si no tienes las dos, ¿no? La expectativa, no. Necesitas la oscuridad para ver las estrellas. Tal cual. Entonces, la felicidad existe, hay momentos felices, increíblemente felices, pero no puedes aspirar a tener la expectativa de ser feliz las 24 constantemente, ¿no? O sea, o que sea la normalidad otra vez me sale, ¿no? O que sea habitual, ¿no? O sea, que sea habitual. No, necesitas, o sea, son necesarias esas subidas y esas bajadas para poder realmente apreciar, o sea, lo que estás pasando y lo que estás viviendo. Y al final las emociones es que son todas buenas y son intensas. Y la gracia, y yo creo que aquí, y creo que tú también, yo al menos me encanta el estoicismo, me declaro totalmente pro estoico, a mí Marco cuando hablas de esas oscilaciones, la gracia es que esas oscilaciones sean lo menos posible. Sí. O sea, cuando esas oscilaciones son tan altas y tal, ¿cuál es cuando nos estamos desviando? Totalmente. Entonces, en esa aceptación, nos estamos yendo de madre, pero bueno, es igual. En esa normalidad, en esa aceptación, es donde dices, pues que tenía que pasar y que no teníamos que ser felices y pues ya está. Yo tenía a mi maestro, el que me enseñó, que era un jesuita, que se hizo budista, Oriol Pujol. Imagínate, un jesuita que tenía todos los poderes de Palo Alto sobre Gestalt, PNL y tal, se me fue a hacer Vipassana, budismo, o sea, era brutal. ¿Qué dices que sí? Pues sí. Pues ¿qué dices que no? Pues no. Y ya está. O sea que era terrible. Edith, la película tiene buena pinta, ¿no? Me encanta, a mí me encanta. la que hemos montado aquí en nada. Edith, no sé si tienes algo más que decir o te gustaría decir alguna cosa más. Ya sabes que si fuese por mí nos quedamos aquí, vamos, o sea, horas y horas. Estas cosas, lo divertido, bueno, un día a lo mejor lo hacemos, coger 3 o 4 y hacer aquí una pijamada, hacer una pijamada, y porque Oscar Smith se apunta, hay 4 o 5 de aquellos que ¿y de qué? Y eso sería una cosa divertida, de hacer una gincama de a ver de qué hablamos sobre y es, temas que entrelazamos. ¿Cuántos temas somos capaces de entrelazar? Sería espectacular. ¿Te lo preguntas? No. Pues sería una gincama de entrelazar temas y venga. Tendríamos que poner a alguien con un hacha allí que nos parara, porque si no sería terrible.
Querida Edith, gracias por tu asistencia, gracias por estar ahí, gracias por continuar estando ahí y trabajando tanto como estás haciendo, y creo que en beneficio de todos. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti también. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.